Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí, en realidad de volver aquí, porque ya he tenido el gusto de participar en esta conferencia hace algunos años y sigo encontrándola extremadamente interesante. Los temas muy bien escogidos y lo mismo el programa. Lo que quisiera hacer durante la próxima media hora aproximadamente es compartir con ustedes algunos pensamientos sobre el paisaje estadístico tal como yo lo percibo, pero quisiera enfatizar que no pretendo ser completo o ver de manera exhaustiva los diferentes temas incluidos. Fue un gusto ver que muchas de las cosas que voy a mencionar calzan muy bien con lo que acabamos de escuchar de la presidenta, microdata, nuevas fuentes y los instrumentos que se están utilizando. Esto es lo que pretendo hacer. Primero voy a darles un poco de trasfondo que no les sorprenderá mucho y después hablaré de dónde está lo principal o cómo debemos ver los contenidos de este nuevo paisaje de datos que estamos encontrando y luego hablaremos un poco de los instrumentos y fuentes disponibles y finalmente concluiremos con algunas consideraciones con respecto a las instituciones y cómo se deben armar estas instituciones para poder enfrentar el futuro. Para plantear el escenario, nada de esto será sorpresa para ustedes, pero el entorno en que los estadísticos operan hoy está evolucionando rápidamente, está configurado por una transformación digital con volumen y propiedad de los datos, todo el tema de la inteligencia artificial. Tenemos nuevos desafíos en materia de política, cambio climático, desigualdad, etcétera, mucho de lo cual requiere políticas transversales y estas políticas transversales también requieren datos transversales de manera de tener evidencia. También hablaré un poco más acerca de este tema dentro de unos momentos. Por lo menos en una serie de países hay puntos de vista más fuertes sobre la evidencia de los datos y del conocimiento científico. A veces hay más dudas que en el pasado, se ven a veces evidencias moderadas o falsas y esto es muy pertinente para nuestro mundo estadístico también. Los diversos cambios estructurales que hemos experimentado han requerido datos confiables, oportunos y granulares. Si pensamos en la pandemia, por supuesto, todo allí se trataba de obtener información y a un nivel de detalle que nos permitiera decir algo acerca de cómo la pandemia había afectado firmas de empresas de diferentes tamaños, hombres y mujeres, sectores de la economía, diferentes ubicaciones, locaciones en nuestros países, toda esta granularidad que apareció con mucha fuerza y que se ha quedado con nosotros desde entonces. ¿A dónde nos lleva en las estadísticas oficiales? Aquí es donde diré algunas palabras acerca de lo medular o la sustancia o esas cosas que hemos comenzado a mirar y a dar la evidencia a quienes toman las decisiones, los actores, la sociedad en sentido amplio. Siempre me ha gustado como estadístico también sistematizar las cosas un poquito y encuentro útil estructurar todos los pensamientos que existen en torno a las áreas que parecen ser las más importantes de tres maneras. En primer lugar, creo que ya se ha establecido bien un sistema estadístico en torno a lo que llamo producción.
Ahí es donde vemos cómo nuestra economía trabaja con insumos y productos. Aquí tenemos las cuentas nacionales y esto está bastante bien establecido. Pero hay algunos elementos que nos gustaría desarrollar más. Por ejemplo, la digitalización en lo natural, cómo se afecta el sector humano. Y también queremos ir por debajo de los índices de los sistemas estadísticos y les daré un par de ejemplos. Después tenemos toda esta área de lo que llamamos el bienestar actual, que va más allá del debate del PIB y que incluye estas dimensiones que no son cubiertas típicamente en el campo de la producción, pero que se han transformado en cada vez más importantes. A lo que me refiero aquí es información e indicadores acerca de vida de trabajo, salud, compromiso social, sobre gobernanza, sobre seguridad, todos estos aspectos que van más allá del bienestar puramente material, pero que necesita ser reconocido en nuestros sistemas estadísticos. Y en tercer lugar, tenemos que mantener o manejar bien los activos, medirlos bien. Estamos haciendo un bastante buen trabajo en el capital producido, también capital humano. También hay actividad también en torno al medio ambiente, pero se puede hacer más y cuando analizamos estos diferentes sectores, entonces podremos detectar esos sitios esas áreas que necesitan nuestra atención con mayor urgencia. Es importante también y es interesante también muchas veces mirar los vínculos entre estos diferentes campos. Yo hablaba acerca de temas de políticas transversales, si piensan en las políticas medioambientales, y si no tenemos que informar y definir esas políticas y no lo podemos hacer sin dos consideraciones al bienestar actual, a los temas de distribución y a los temas de la calidad de vida. Así es que nada más dándoles algunos ejemplos, por detrás de estos bloques, dentro de nuestras cuentas bien establecidas ya, nosotros queremos asegurarnos de mirar no solo los agregados, sino ir por debajo del PIB. Aquí tenemos un ejemplo simple, dar más importancia a los ingresos de los hogares. Nos muestran mejor qué pasa en el bienestar material de los hogares. Y todos los países tienen estas estadísticas, pero no siempre avanzan en la misma dirección que el PIB. Otro tema en esto de ir por debajo del PIB, más allá del PIB, es tener datos consistentes sobre el consumo distributivo. La mayoría de los países tienen información sobre la distribución del ingreso, pero no son consistentes con las cuentas nacionales y no se puede hacer el vínculo micro-macro. Y ha habido una actividad en los países de la OCDE para construir estas medidas distributivas que son consistentes con los agregados de las cuentas nacionales. Podría hablar 15 minutos solo sobre este gráfico, cómo el desarrollo de estas mediciones consistentes pueden cambiar el panorama de la desigualdad y sus cambios en nuestros países. Yendo más allá del PIB, como decía, realmente esto está en el área del bienestar. Si ustedes se preguntan o si miran la investigación de software, ¿qué cuenta para las personas en sus vidas? Es bastante consistente entre países. Lo que escucharemos típicamente son tres cosas. Salud, que es lo que primero aparece, luego los ingresos y las conexiones sociales. Reflejar esto con sistemas de indicadores es fundamental a fin de poder ser pertinentes con gran parte de la sociedad, amplias partes de la sociedad. Y hay países que han
construido paneles de control con los diferentes componentes, con diferentes plazos, pero hay muchas cosas comunes porque muchos temas que mencionaba antes se ven reflejados en muchos de los diversos países. Los activos, esta es la tercera área a la que me refería. Yo hablaba de que estamos en buenas condiciones razonablemente cuando hablamos acerca de activos producidos, el stock de capital, la masa de capital que encontramos en nuestras cuentas nacionales. Hay una parte de las cuentas, del stock de capital de las cuentas nacionales que está reconocido en el sistema de cuentas nacionales, pero no siempre está bien medido o bien no es medido algunas veces. Estos son los activos no producidos, no financieros. El suelo, por ejemplo, no hay países de la OCDE que a veces tienen buenas mediciones del suelo, incluso activos del subsuelo, y está bien medido. Y aquí tenemos que ir llenando lo que falta en los sistemas contables. Después podemos ir más allá y pensar en otros activos medioambientales que pueden incluir los recursos renovables, madera, peces, suelo, etcétera, y ahí salimos del sistema habitual de cuentas nacionales. El capital humano, por otra parte, hay toda una tradición de trabajo académico que se está haciendo sobre el capital humano, básicamente a través de medir estos niveles, estos ingresos por niveles. Después podemos pensar en la contabilización de la contabilidad de ecosistemas, que es un tema importante hoy por hoy, donde tenemos información definida espacialmente sobre ecosistemas y servicios de ecosistemas ofrecidos, y también el capital social en el sentido de medir la confianza y la confianza en los otros, pero también la confianza en las instituciones, un tema de suma importancia hoy por hoy. Desde una perspectiva estadística existe un tema clave que es hasta dónde podemos llegar o debemos llegar en términos de monetizar estos valores. Por supuesto, el capital producido se comprende bien, pero también mientras más avanzamos en esta dirección, más difícil resulta llegar a darle un valor monetario a estos activos. Y es una discusión importante hasta dónde llegar, cuáles son los costos y beneficios de una valoración monetaria de algunos de estos activos. Pero ya sea que sean medidos en términos físicos o monetarios, medirlos realmente es importante. Parcialmente los activos están incluidos también en la actualización del sistema de cuentas nacionales, especialmente cuando se trata de recursos naturales. La mayor granularidad que se está desarrollando sobre la economía, los activos de la economía ambiental es importante. Podríamos también tener todo un seminario sobre este tema, pero no entraremos en eso ahora. Para resumir esta parte de los contenidos, de a dónde queremos dirigirnos, primero tenemos que mirar por debajo, construir datos por debajo y más allá del PIB. En segundo lugar, como decía, pensemos acerca de las vinculaciones entre algunos de estas esferas, de estos campos, porque ahí es donde están los desafíos de política, es decir, contar o que estas políticas sean definidas de tal manera que reflejen diferentes aspectos económicos, sociales y medioambientales. Después tenemos el efecto de la digitalización, la globalización sobre las mediciones. Todavía estamos aquí en la etapa de producción y estamos explorando, y tendremos toda una sesión aquí en esta conferencia sobre este tema. Los activos, acabo de referirme de ellos,
es como examinar un campo y uno mira las pérdidas de ingresos, pero básicamente uno mira el balance. Esto nos habla de la salud de la empresa y debemos tener este enfoque cuando pensamos en los países y las sociedades. Después, la granularidad espacial y socioeconómica. Tenemos la expectativa hoy por hoy también de parte de los usuarios que los datos son más granulares. Y en la sociedad las personas quieren saber lo que está ocurriendo, no solo en el país en sentido general, pero en la región, en la industria de los países vecinos, porque tenemos también estas herramientas que nos ayudan allí. ¿Qué otras herramientas y qué otras fuentes para tener esta granularidad, más oportuna? Aquí tenemos un gráfico que tiene dos partes. Al lado derecho pueden ver una serie de temas de política que están siendo tratadas en diferentes partes de la OCDE. Vamos desde disparidad territorial en acceso a los servicios, a áreas rurales que tienen problemas con la digitalización, y tenemos una serie de fuentes a la izquierda, y yo los desafío a vincular las fuentes con las políticas y a ver qué fuentes se están usando para qué materias de política, para tratar de tener algunas luces sobre este tema. El principal propósito es que tenemos una serie de fuentes nuevas que se están utilizando, y estas pueden ser utilizadas de diferentes maneras para responder algunas de estas preguntas de manera oportuna y granular. Ejemplo, de nuevo, esto es una selección de 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, esa división entre lo urbano y lo rural con respecto a la conectividad y la recopilación de datos tradicional a través de las encuestas. El acceso a la Internet ahora es muy útil, pero lo que quisiéramos saber es cuán rápido es el acceso al Internet en las diferentes partes del país. Podemos ir a las plataformas que tiene la OCDE y tiene conexión con la UCLA, y podemos hacer un mapeo de cómo se da esto. Y podemos ver, aquí debería haber un gráfico que no aparece en el PDF, pero en todos casos es un gráfico que muestra que hay una gran diferencia entre las áreas rurales y urbanas en cuanto a la velocidad del acceso al Internet. Segundo ejemplo está tomado de datos geoespaciales. Los datos geoespaciales son un punto muy importante hoy para evaluar el uso de la tierra, estadísticas del uso de la tierra, y la inteligencia artificial le enseña a los atlas, a estos sistemas, para que la tierra pueda ser reconocida a nivel mundial y para que pueda ser reconocida en tiempo real, y así tener una idea de qué está pasando en la tierra y con los suelos mucho más rápido que lo que ocurría en el pasado. Un tercer ejemplo es una combinación de datos de las imágenes, datos satelitales, de imágenes satelitales, con datos de censos, donde podemos ver la exposición de partes de la población que está expuesta a la contaminación. Lo podemos hacer combinando los datos de densidad de población con los datos satelitales que se recogen sobre la contaminación. También tenemos mapas mundiales y así sucesivamente. Podría continuar con los ejemplos, pero en sus instituciones seguramente también tienen un número igual o mayor. Entonces, el tema en realidad que nos preocupa, y a todo el mundo que en realidad, es cómo hacemos para lidiar con el aseguramiento de la calidad, con estas nuevas fuentes, porque
plantean nuevos temas de calidad para todos los usuarios y particularmente la OCDE, porque aún recibimos muchos datos oficiales de los países directamente y no tenemos por qué preocuparnos precisamente acerca de la precisión de los datos porque viene de los sistemas oficiales, pero sí nos preocupamos de la calidad y la precisión de los datos si nosotros mismos estamos generando los datos, las fuentes. Y también hay un tema en relación a la privacidad que tiene que ver con la gran granularidad de los datos y cuanto más uno profundiza, mayor es la posibilidad de que los individuos o las empresas queden identificados. Y esto aumenta cuanto más pequeña es la sociedad o el país. Entonces esto tiene que ver con la oportunidad de los datos, lo accesibles que sean los datos y cuán reproducibles sean las estadísticas que producimos con las nuevas fuentes y cuán seguramente se pueden manejar. Pero para nosotros, y seguramente para muchos otros, significa que los marcos tradicionales de aseguramiento de la calidad que hemos estado utilizando para nuestro trabajo deben ser revisados, porque hay nuevos participantes y nuevas fuentes, y hay que lidiar con todo esto. Una palabra aquí sobre la inteligencia artificial. Esto es un tema específico, por lo tanto no voy a profundizar mucho en este tema. Está en la cabeza de todos en este minuto, especialmente desde que hemos visto muchos encadenamientos de inteligencia artificial. Hay muchos temas asociados a la IA, particularmente en nuestra área, y especialmente la generativa, temas como la clasificación, imputación de los registros, cosas que ayudan en términos de apoyo para los usuarios, porque los usuarios pueden hacer una búsqueda con un lenguaje específico, codificación, traducción de distintos códigos de uno a otro. Ya han sido ayudados. La IA abre nuevos métodos. Leí un artículo acerca de los precios de viviendas realzados con imágenes juntos con imágenes de Google y simplemente entrenando un algoritmo, uno puede obtener una estimación bastante precisa de los precios de las viviendas simplemente dejando que el algoritmo mire la imagen de su propiedad. Y en cierto sentido, esto reemplaza muchos de los métodos tradicionales que hemos estado utilizando para medir la calidad de las tasaciones de las viviendas en forma justa. Entonces, la disponibilidad de los datos, todo un ecosistema de datos. Y por el lado institucional, yo creo que la IA abre todo tipo de posibilidades para el sistema de la estadística oficial, a fin de retener, recuperar y reavivar esto en un nuevo contexto, porque las nuevas estadísticas y las instituciones tienen mucho que ofrecer en respuesta a algunos de los desafíos que presenta la IA. Desafíos, y ya mencioné el aseguramiento de la calidad, pero tendremos que agregar la inversión necesaria para la compra de la IA. Hay mucho que se puede obtener libre de costo, pero la gestión de la cadena es necesario. Y estas cosas suceden. Pero bueno, es importante a tener en cuenta. Y esto me lleva a este tercer aspecto que quería cubrir, que es el tema de las instituciones en este nuevo ecosistema y la relevancia de los datos y la administración de estos datos. Hemos visto muchos desarrollos técnicos
Pero las cosas hay que colocarlas en un marco institucional apropiado y frecuentemente las mismas instituciones o incluso el aspecto legal podrían resultar como que de mayor relevancia que las capacidades técnicas. Por lo tanto, el debate acerca de la administración de los datos ha estado con nosotros un tiempo ya. Hay muchos que han estado revisando este tema con un interés creciente. ¿Cómo lo veo yo? La gobernanza de los datos tiene que ver con la implementación de políticas, normas y principios de gobernanza de los datos. Y la gobernanza de los datos es la autoridad más amplia para la administración de los datos en una sociedad. Desde nuestro punto de vista tiene que ver con la implementación de esto en un área específico, en donde se producen conjuntos de datos para análisis, para información, para políticas, para la definición de políticas. Pero hay muchas definiciones ya, pero creo que encuentro que esta es la forma más interesante de verlo. Y en este contexto hay un intercambio acerca de quiénes debieran ser los que administran los datos en un país. Hay distintas visiones, pero creo que hay un muy buen punto aquí en que los miembros del Sistema Nacional de Estadística, o uno de estos, típicamente un INE u otro socio, debiera estar operando como el administrador, porque tienen mucho que ofrecer. Hay una base jurídica muy sólida, también marcos de calidad. Son profesionales en la protección de la privacidad, la confidencialidad de los datos. Y tienen sus clasificaciones, sus normas, y para orientar la infraestructura básica de la estadística. Y también hay instituciones estadísticas establecidas y que administran esto para el país. Y es una forma de reducir la compensación entre la generación de evidencia con nuevos datos y la protección de la privacidad por otro. Porque tienen organismos profesionales que lideran con estos temas de la privacidad y la protección de los datos. Hay más confianza en los organismos públicos de datos. Bueno, si piensan en este ecosistema de datos y el armado institucional, ¿cuáles son los ingredientes que se necesitarían a fin de avanzar en la implementación? El primer punto, ya lo he mencionado antes, es tener una sólida base jurídica y ética. Esto puede resultar obvio, pero no siempre resulta tan obvio en distintos países porque uno requiere de la aceptación social y confianza en la institución, porque de otro modo no pueden llevarse consigo los grupos de interés. Y la estadística necesita una ley, y también una ley que se implemente, que se aplique. Y debe existir. Y hay intercambios recurrentes acerca de las estadísticas y con lo que se puede avanzar. Está la protección de los datos, esto también se requiere, y también es definido legalmente, y a veces hay un conflicto de interés entre los dos en términos de traspasar datos confidenciales con fines estadísticos. No todos los países, Chile es un buen ejemplo, en que los datos tributarios se utilizan cada vez más para la estadística comercial. Otros países, esto es mucho menos claro. Las normas éticas se deben aplicar en forma creíble. Y este diálogo en curso con las personas explicando que si se
obtener información mejor, más confiable, si ven los datos oficiales, más que simplemente entrar en las redes sociales para buscar las cosas que quieren saber. Segundo, las normas comunes y la interoperabilidad. Del Sistema Nacional de Estadística. A lo que me refiero aquí es que debemos trabajar hacia el uso de comunicaciones ya establecidas entre distintas partes de la organización, normas de metadatos, para que los datos sean utilizados con fines estadísticos. Es muy importante. Nosotros como estadísticos sabemos exactamente qué hay en los datos. Y entonces necesitamos un acceso estructurado a microdatos administrativos y marcos comunes de calidad de los datos. Y también un marco de interoperabilidad. Y esto es una gran tarea y también tiene que ver con el administrador de los datos y quién se nombra en cada país. Y aquí cito el ejemplo de Suiza, que han avanzado bastante en este sentido. Han establecido lo que ellos llaman un catálogo de metadatos y que le permite saber qué tipo de datos cada parte de la administración suiza a nivel federal, por ejemplo, o también a nivel local, tiene. Aunque uno no puede acceder a cada trozo de datos, pero sí sabiendo qué tipo de datos residen dónde y cómo están estructurados y con quién deberían hablar si es que le interesa a algún aspecto de esto. Esto es un gran paso hacia adelante y también ha generado en Suiza un proceso en que las distintas partes de las administraciones han logrado estructurar los datos de un cierto modo en que calcen mejor con este sistema de metadatos. Y han tenido que explicar por qué los datos no están accesibles. Frecuentemente hay razones muy buenas detrás de eso, pero el hecho de que uno está obligado a decir, bien, estos datos no se pueden disponibilizar debido a esto o lo otro. Y esto ha ido cambiando alguna parte de la dinámica en comparación a la situación anteriormente. Y también entregan acceso o ayudan a los investigadores y los estadísticos para que puedan acceder a este tipo de datos. Y hay otros países que le han seguido en este camino. Y quería simplemente compartir con ustedes el ejemplo de Suiza. Y luego, finalmente, ya como dije antes, se requiere de una gran inversión a fin de aprovechar estos recursos y herramientas para entrar en nuevas áreas y hacer cosas. Resulta que muchas de las instituciones tienen necesidades similares. Y los presupuestos son finitos para la gran mayoría de nosotros. Por lo tanto, debemos ir un poquito más allá de que simplemente la coordinación y el intercambio de información para poder unir nuestros fondos. Y vale la pena hacerlo porque tenemos las mismas necesidades. De aquí 2 o 3 ejemplos de cosas, instituciones donde esto ya está sucediendo. Pero creo que se podría hacer mucho más. Uno es el HLG-MOS, un grupo de estadísticos que se han reunido para pensar en los procesos de producción en sus oficinas y cómo las cosas podrían desarrollarse, cofinanciado y organizado bajo la Conferencia de los Estadísticos de Europa. También tenemos el sistema de información estadística, la comunidad, organizada alrededor del desarrollo de una plataforma para la gestión de datos dentro de la OCDE. Y estas instituciones que ven aquí contribuyen financieramente al desarrollo del software. Y esto es simplemente de mucho menor costo que si cada uno hiciera su propio software para el mismo fin. Hay cosas que se pueden hacer de un modo modular
para que sean hechos a la medida de cada cliente, pero las herramientas básicas se desarrollan en forma conjunta. Third example is the Development Data Partnership. El tercer ejemplo es una confederación de organizaciones internacionales donde está el FMI, Banco Mundial, la OCDE, con el propósito de tener una sola voz cuando le hablamos a las grandes plataformas. Por otra parte, estas plataformas, Google, LinkedIn, etcétera, pueden compartir cierta información para investigación, por ejemplo, pero no lo van a discutir con 5 jefes de la OSD o del FMI, pero tener un solo lugar donde estén los fundamentos jurídicos, donde estén las licencias, que existan las licencias y donde entonces la operación ha sido muy útil para avanzar, pero es porque las organizaciones internacionales cofinanciamos estos proyectos y le permitimos a nuestro personal aprovechar estos recursos. Para las empresas es muy interesante también, es más barato para ellos y hay un cierto reconocimiento que es parte de estas asociaciones y les ayuda a ver cómo gestionar sus propios datos. Entonces, la coinversión es la palabra que nos lleva más allá de solo una coordinación. Para concluir, hay todo un nuevo mundo de datos para llegar a evidencias. Ya he repetido 3 veces que hay una enorme demanda por granularidad y por evidencia que nos permita llegar a confianza. La digitalización nos ofrece muchas oportunidades, también desafíos, pero globalmente las oportunidades son mucho mayores que los desafíos. Necesitamos y no debemos olvidarnos la base institucional y jurídica fuerte que se requiere para la gobernanza de los datos. Y no es solamente algo técnico y no es solamente un tema de los datos que necesitamos para aprovechar estas oportunidades. Y pienso que nuestros sistemas de estadísticas nacionales, nuestras INES, tienen un papel en las estadísticas oficiales y tienen ahí un importante papel que desempeñar. Y con eso quisiera agradecerles por su atención.